Entonces, bueno. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Uribe, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. El día de hoy nos encontramos con la familia Gaviria. Ellos han estado dispuestos a acompañar mi proceso de formación desde el curso de Acción Psicosocial y Familia, debido a que la familia con la que inicié se mudó del municipio donde vivo. Con ellos ya hemos adelantado los procesos llevados con la anterior familia, donde encontramos que el nivel de vulnerabilidad se encuentra en la red vincular, debido a que cuentan con pocas redes de apoyo y en ocasiones conflictos por poca comunicación. La familia está constituida por 5 personas, padre, madre y 3 hijos, 2 de ellos mayores de 9 años. Los niños en este momento se encuentran de vacaciones, por lo tanto, no están en casa, pero contamos con la colaboración y participación de los padres. Su núcleo familiar es reconstituido o binuclear. Bueno, después de esta breve introducción hablaremos un poco con los integrantes de la familia para conocer sus perspectivas sobre los acontecimientos trabajados a lo largo de estas fases. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá y por acceder a acompañarme en este proceso. Quisiera preguntarle, don Gerardo, cuénteme cómo se ha sentido usted al realizar las actividades a lo largo de estas fases. Pues Julianita, a lo largo de estas fases, las actividades que hemos llevado a cabo han sido muy lucrativas, han sido unas actividades buenas en las cuales uno aprende a valorar a la pareja, a valorar el hogar, a tener en cuenta muchas cosas que uno no sabe que de pronto está actuando mal o está actuando bien, pero en sí, en las actividades que realizamos en las fases, fue muy diciente, fueron muy buenas, Juliana. Ok, sí, don Gerardo, la verdad, pues esta es la idea de estas actividades, poder identificar en los hogares, pues qué dificultades se encuentran, porque pues la idea es que siempre las familias estén bien, incluso pues aún más cuando hay niños presentes, pues evitar siempre todo lo que tiene que ver con violencia, con gritos. Entonces, pues es la idea de estas actividades y de estos espacios. Señora Heidi, cuénteme, pues usted, ¿qué opina de lo anterior? Pues, ¿qué nos puede contar de su experiencia? Bueno, buenas noches. Las diferentes actividades que pudimos desarrollar en familia con su colaboración fueron de gran apoyo, ya que a través de ellas pues pudimos conocer de pronto un poco más a fondo el comportamiento de nuestros hijos, la manera adecuada de pronto nosotros corregirlos, de guiarlos. Como decía mi esposo, hay ocasiones en que uno pues actúa de manera errónea, sobre todo cuando hay conflictos, por ejemplo, luego de roles en el que los padres discuten frente a sus niños. Nos dimos cuenta pues del daño que se le puede causar a los niños con este actuar. Entonces todas esas actividades que pudimos desarrollar nos fortalecen como familia, nos ayudan a pensar un poco antes de actuar, sobre todo pues enfocados en el bienestar de los niños. Ok, sí, claro que sí. Como le decía igualmente a don Gerardo hace un momento, pues es muy importante poder encontrar esos errores que tenemos como familia, como hogar, tratar de siempre brindarles un mejor red vincular, una mejor red vincular a los niños dentro del hogar. Procurar que, claro, siempre van a haber discusiones en la familia, pero procurar que esto siempre pase pues lejos de su vista, de que ellos no estén presentes en ese momento. Bueno, también quisiera preguntarles cómo se sintieron al realizar las actividades que fueron enfocadas únicamente para los padres de familia, donde se ejecutaron los roles. Uno de los roles era cuando la familia discute por dinero y debido a esto hay violencia, tanto verbal como psicológica. Qué pena. Bueno,
Julianita, es una muy buena pregunta y es un muy buen taller que se hizo referente a ese tema porque, digámoslo así, por el estallido social que en el momento hay en el país y se podría decir que en el mundo entero, muchas veces en la casa los conflictos no son ni siquiera por amor, ni mucho menos. Los conflictos son muchas veces por dinero, por la carestía de las cosas, que porque no se apoya de una manera más frecuente el hogar, que hay que pagar esto aquí, que hay que pagar lo otro acá, que no me alcanzó a mí, que a ella tampoco le alcanzó, que se le debe a fulano, que se le debe al otro. Entonces se llena tanto uno se mete tanto en ese papel de deudor por las cuestiones materiales que no tiene en cuenta uno el hogar. A lo último uno ya se le vuelve es lo de afuera y lleva eso a la casa. Y al llevarlo a la casa, termina uno es discutiendo con su esposa, sus hijos se dan cuenta, como lo decíamos ahorita, y todo el mundo se da cuenta, termina uno durmiendo en camas separadas por semanas o días, y no se habla, incluso hasta llegar a no hablarse, por un tema de estos, un tema tan burdo, se podría decir, algo muy molesto, que no debería ser así, pero a la vez, como lo decía hace un momento, tan dura está la situación en este momento que lo lleva uno a la casa. Y esos talleres son muy buenos para uno poder en el momento trabajarle ese tema. Si en la casa se presenta eso, ser un poco más coordinado, organizado con los dineros, se podría llegar a eso, pero no se logra muchas veces porque siempre va a haber ese choque, que yo puse más, que yo puse menos, o que tú no lo pusiste este mes, que el mes pasado tampoco, entonces van a haber ofensas. Y al haber ofensas, ya en ese momento se van a ir a las agresiones verbales, de pronto no físicas, pero sí verbales que duelen mucho más que cualquier otra agresión. Y entonces ofende a la pareja, ofende a su esposa ya no organiza la casa y las cosas de su esposo, ni mucho menos el esposo. Entonces eso se va a tornar un problema que va a ser ya en todo el núcleo familiar, no van a ser los dos, ni el papá, en este caso yo y mi esposa, sino va a ser de toda la familia a la que los vamos a meter en ese cuento. Pero me parece a mí los talleres muy buenos para uno poder salir de ese problema sin tener que llegar a los extremos de violencia. Ok, sí, claro que sí. De verdad que lo que usted dice es muy acertado, porque muchas veces sí, las familias discuten por cosas que si uno piensa en realidad no son relevantes, ¿sí? Son problemas que a la final van y vienen y que siempre pues se van a tener esas dificultades de que no se puede aportar el 50 y el 50. Muchas veces las familias, o bueno, en caso de los padres, a veces no se cuenta con el 50-50, sino a veces el 70-30 o a veces incluso el 100% de uno de los dos pares. Pero pues la idea de esto es que las familias se comprendan, se apoyen, sean empáticas y siempre pues se apoyen el uno al otro sin importar pues las condiciones que se estén viviendo y que a pesar de las dificultades pues siempre acudan al diálogo para pues evitar la violencia. Señora Heidi, ¿usted cómo puede comentarnos un poco sobre su experiencia, sobre el rol que se tomó de la familia que vivía con violencia? Bueno, representar ese rol, pues a veces se asemeja un poco a la realidad, ¿sí? Porque pues las dificultades económicas existen, ¿no? Como lo decía mi esposo, el mundo actual nos lleva a esas situaciones, ¿no? Lo importante es que sepamos controlarnos y que sepamos buscar soluciones a través de un diálogo, a través de acuerdos, ¿sí? Que si este mes nos toca ahorrar más, digamos, en paseos, en fiestas, en cosas como esas para lograr cumplir con otras obligaciones, pues que toca hacerlo. Pero eso son cosas que se logran es dialogando, ¿sí? Concertando con la pareja. Y sobre todo, pues en esa parte de ese rol nos lleva mucho a pensar en la importancia de dialogar con la pareja y discutir las situaciones que haya que discutir, sobre todo lejos de los niños, ¿sí? Porque nos dimos cuenta pues que los niños al ver que sus padres, que son los seres que les dan amor, que les dan el ejemplo,
que de pronto en ese momento los ven discutiendo, ofendiéndose, gritándose, pues los niños se asustan, o sea, es la actitud que de pronto pudimos notar. Cómo los niños en situaciones como esas demuestran mucho temor, se ven tristes, retraídos. Y pues esa es la situación que se presenta de pronto en muchos hogares. Sí, a veces uno ve niños tristes y les pregunta a uno qué pasa y ellos manifiestan situaciones que son en el hogar. O a veces cuando uno los ve jugando sus juegos libres, uno también los nota cómo imitan los comportamientos de sus padres. Y como lo dije anteriormente, el ejemplo de los padres los lleva a ellos mucho a actuar de la misma manera. ¿Sí? Ellos tratan de imitar a sus padres en muchas cosas. Entonces, ese juego de rol de discutir frente a sus hijos es muy importante evitarlo al máximo, sobre todo por el bienestar de los niños, para que ellos no crezcan con sentimientos negativos, con maneras inadecuadas de comportarse. Claro que sí, en lo que usted dice también aporta mucho a esto que estamos trabajando. En cuanto a la parte donde usted menciona que los niños siguen el ejemplo de los padres, ¿sí? Porque pues muchas veces uno también ve niños que gritan o que de pronto tratan mal a las niñas simplemente por ser niñas, Ujú. o de pronto los niños son más agresivos con las niñas. Y no porque ellos quieran hacerlo, sino porque ellos creen que es la forma en que se debe tratar el género femenino porque es lo que están viendo en su casa. O muchas veces también en hogares anteriores, o sea, por ejemplo, sus papás eh, fueron violentados, digamos, por parte del padre hacia la madre o viceversa. Entonces, generalmente ese ciclo sigue y eso conlleva a que muy probablemente los hijos también lo vayan a continuar porque pues es el ejemplo que se está viendo, es algo así como seguir las costumbres, pero pues estas Ujú. serían costumbres pues muy malas. Bueno, quería preguntarles también cómo se sintieron al realizar el juego de rol, pero al contrario, donde la familia, a pesar de todos los problemas que puedan ocurrir dentro del hogar, dialogan, llegan a acuerdos, si tienen, digamos, una discusión o un desacuerdo, lo hacen entre ellos y si el problema, digamos, no es tan grande, pueden incluir a sus hijos para la toma de decisiones. ¿Cómo se sienten ustedes o cómo se sintieron en ese momento al realizar esa parte de ese rol? Pues, Juliana, en esa parte de ese taller, creo que es algo, o sea, es algo muy valedero, muy bonito, muy bueno. ¿Por qué razón? Porque resulta que uno tiene que aprender a conocer su pareja, a conocer su esposa, a conocerla directamente todo, lleno como debe ser. ¿Para qué? Para uno poder arreglar todos sus problemas y todas sus diferencias y tomar sus decisiones de pronto en familia utilizando el diálogo. Uno cree que no es importante y es demasiado importante tomarse el tiempo. Cuando hay una discusión de pronto, uno de los dos alejarse un poquito, 10 15 minutos, a algún lado vuelve, las cosas ya han cambiado completamente. O sea, ese tema hay que manejarlo y manejarlo muy prudentemente, más cuando hay una familia donde hay niños de por medio, y los niños están escuchando a toda hora. Entonces, uno tiene ya que ser muy serio en ese sentido y ya empezar a pensar con cabeza fría cómo va a solucionar ese problema. Entonces, en el taller se habló que era mediante el diálogo y créanme que ha funcionado. ¿Sí? O sea, en el taller lo hicimos y uno ya empieza cuando hay una discusión por alguna cosa, entonces no, espere un momentico, hagamos esto, hagamos lo otro, y empieza a darle solución, a escuchar a su esposa, más de pronto de ella vienen buenas cosas para uno y de uno también y de las dos se arma una sola. Y se llega a un feliz término donde los dos quedan completos y todo un hogar. Porque si uno se cierra como esposo a la banda y decir uno, no, es que yo soy el hombre de la casa y se hace lo que yo diga, desde ahí ya usted está perdiendo la autoridad y la autonomía en un hogar, porque en ese hogar somos todos.
y las decisiones las toman los dos, sobre los niños y sobre las cuestiones del hogar y sobre todo lo que nos rodea como pareja. Se toma entre los dos. Pero si yo voy a pasar por encima de mi esposa, a no dejarla opinar, a tenerla sometida y toda esa cuestión, no va a haber nada. Entonces, desde uno tiene que hacer un lado de conciencia. Uno como padre de familia y en este caso como papá. Y como cabeza principal, como se le dice, porque la cabeza principal no es el papá, es el hogar en sí, es la pareja. Yo no puedo hacer nada sin ella. Y ella no creo que lo pueda hacer sin mí tampoco, que sea competente el hogar, porque no se pueden tomar decisiones así. Entonces hay que dialogar para poder sacar a unos hijos adelante, hay que dialogar para comprar un televisor, hay que dialogar para pagar una deuda, hay que dialogar para pagar los recibos, hay que dialogar para hacer todos los pagos. Y si en este mes yo no puedo, de alguna forma lo suplimos, seguimos adelante, pero dialogando. Pero si yo me hago el loco o ella se hace la loca, entonces de una vez va a haber un problema, ¿no es cierto? Pero si uno es una familia seria y en todo ese caso, y las personas saben que todos estamos trabajando para un bien común, va a resultar y el hogar va a ser bonito, va a ser llevadero, los hijos se van a criar sanos. Créame, Juliana, que las cargas van a minorar, las cargas van a ser muy poquitas, las que uno va a cargar, porque ya no las estoy cargando solo, las estamos cargando entre dos y es más liviana, entre tres, digamos, con Dios. Dios por delante y de ahí nosotros, ya las cargas van a ser más livianas. Y créame que al otro día, después de hacer una buena reflexión la noche anterior, al otro día va a ser más llevadero. ¿Por qué? Porque le ha dado soluciones, porque han habido dos cabezas pensantes para un mismo beneficio, Julianita. Claro que sí, don Gerardo. Eh, sí, es de recalcar que siempre cuando uno ve una familia bien constituida, que los niños siempre están, pues digámoslo, bien, que usted ve que sonríen, que juegan, que se vinculan con el resto de los niños, que no son groseros, siempre la persona va a pensar, detrás de estos niños hay unos papás que pueden tener conflictos, claro que sí, pero siempre buscan que los niños no se enteren, no se vinculen dentro de estos problemas. Pues recalcar siempre la importancia del diálogo, la comunicación tanto entre los padres como entre los padres y los hijos. Señora Heidi, ¿usted qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, tanto en la actividad anterior como en esta, es muy importante, ¿no? Porque no somos perfectos, ¿no? Cuando hacíamos el rol de los padres que cometían errores, pues uno a veces los comete. Eso nos lleva a uno a reflexionar bastante. Pero también la parte positiva, o sea, meterse en el cuento de que uno es un buen papá, un buen esposo, una buena esposa, ese tipo de actividades nos llevan a reflexionar bastante, son muy buenas y nos llevan a pensar y a querer actuar mejor, a ser cada día mejores personas en nuestro hogar, en nuestra familia. Pienso que el rol de buenos padres, lo fundamental, el diálogo, ¿sí? La manera de solucionar pues todos los conflictos es a través del diálogo. Si no hay dinero, pues dialogamos a ver cómo lo vamos a conseguir, qué vamos a hacer, ¿cierto? Si hay una persona enferma en el hogar, bueno, todo se soluciona dialogando, ¿sí? Dialogando y concertando las posibilidades de solución de los conflictos, llegando a acuerdos y cumpliéndolos, ¿no? Importante también en las familias, las reglas claras, las normas claras, hacerlas cumplir, hacerlas respetar. Y como decía mi esposo, como cabezas del hogar, pues motivar a nuestros niños siempre a ser mejores, a cumplir las reglas, a que ellos también sean partícipes en la toma de decisiones, muy importante, que ellos también puedan dar sus aportes y tenerlos en cuenta, vincularlos a todas las actividades de la familia para que ellos también se sientan importantes y asimismo irlos formando a ellos en valores para que cuando sean adultos puedan tomar muy buenas decisiones y actuar pues de la mejor manera. Todo en familia se logra con unas muy buenas bases, sobre todo en valores. El respeto, el amor, la tolerancia, la humildad, que si hoy tenemos para comer muy bien, pues muy rico, pero si de pronto hay alguna necesidad, pues también hacerlo con agrado, ¿sí? Si todos los días no hay para comer carne, pues bueno,
Hoy comemos algo diferente, pero por lo menos lo hacemos en paz, con cariño, con respeto. Todas esas cositas se forman en el hogar. Entonces, un hogar sólido, en un hogar que funcione bien, funciona siempre y cuando primero pues sea un hogar bien constituido, con la bendición de Dios, si es posible, y si no, pues aparte de que los valores pues religiosos son diferentes en cada hogar, una familia bien constituida también fomenta el amor, el respeto, la tolerancia, todos esos valores que enriquecen una familia. Claro que sí, me gustaría retomar un poco lo que usted me comentaba de las reglas y leyes bien establecidas dentro del hogar. Eso es muy importante porque si se establecen normas de convivencia dentro del hogar, pues no va a pasar este tipo de cosas, ¿sí? Porque los niños y los padres igualmente van a tener claro cómo se deben solucionar los problemas, van a tener claro que si hay un conflicto, que si algo no me gustó, que si no estoy de acuerdo con esto, debo seguir un conducto, ¿sí? Tener en cuenta qué debo hacer y cómo debo solucionar pues esto que me está pasando, ¿sí? No pues agrediendo de pronto a los papás o los papás agrediendo a los hijos porque algo no les gustó, sino que el diálogo, la comunicación es demasiado importante pues en el hogar y en la sociedad, porque pues si no hay comunicación y buenas redes de comunicación, pues va a ser difícil la convivencia tanto dentro del hogar como en la sociedad. Ujú. También me parece muy importante la parte donde me comentaba de que la familia debe estar bien constituida, ¿sí? Independientemente de que sea una familia con la bendición de Dios, el estar papá y mamá presente pues también es importante. Importante en cuanto a que los niños siempre van a querer seguir los pasos de sus padres. Y si ven que sus papás tienen un hogar bien constituido, pues ellos también van a querer formar su hogar, también van a querer ser como sus papás. La Mm. mayoría de veces los niños dicen, yo quiero ser como mi papá, las niñas, yo quiero ser como mi mamá es mi ejemplo. Sí, entonces lo que usted también comentaba de las bases que son fundamentales en el desarrollo de los niños, de todo lo que tiene que ver con la crianza, el respeto, todos estos valores son bien importantes tenerlos siempre presentes. Bueno, ustedes al principio me comentaban que pues sus hijos estaban de vacaciones, por eso pues no están presentes, pero que ellos les habían comentado el día que hicimos el taller, pues las experiencias que tuvieron cuando se hicieron los juegos de roles. Entonces pues me gustaría que me contaran un poco pues de la experiencia que tuvieron sus hijos con la realización de la actividad del juego de roles donde imitaban las 6 emociones básicas, que era pues la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, la vergüenza y el miedo. Entonces, don Gerardo, ¿me puede contar un poco Pues, sobre eso? pues sí, Julianita, yo le puedo contar de pronto lo que escuché de ellos, porque ellos llegaron, la verdad, muertas de risa, porque les tocó hacer las expresiones de las emociones, la ira, la ira, ¿qué más, perdón? La El ira, La temor, el risa, temor, la risa, bueno, la todas, vergüenza, el el miedo. miedo, todas las cosas. Entonces ellos empezaron a hablar de eso, de los gestos que hacían, de cómo lo hacían y cómo lo podían interpretar. Pero entonces me causó mucho de Johncito, de John, porque John dice que él siempre ha sido miedoso y le tiene miedo de pronto a la oscuridad, ¿sí? Entonces él dice que al estar en el taller, de pronto pudo vencer un poco ese obstáculo. No sé cómo lo asemejó él, porque él dice que le hablaron muy bien de cómo lo puede, esa emoción, cómo la puede manejar y cómo la puede, de pronto hablando con los padres, para que le expliquen por qué la oscuridad, de dónde viene, el miedo a la oscuridad, por qué lo tiene y de dónde puede venir ese miedo por él. Eso fue Johncito. Y por parte de una de las niñas, de Loren. Loren ella es una niña que tiene 8 añitos, pero ella en lo cognitivo tiene más o menos 4 años.
ella tiene un problema, pues el problema de ella, no le digamos así, es una trayectoria que ella tiene médica, ¿sí? De que evoluciona más despacio que los demás niños. En este momento tiene 8, pero ella va con la edad de 4 años de los niños, y eso pasa en la escuela. En la escuela a ella le flexibilizaron las clases, y nosotros en la casa le hemos flexibilizado todo porque también ella es grandecita, pero pues actúa como una bebé de 4 años. Entonces ella tiene ese estado que ella puede pasar de la risa, ella puede pasar de la risa, puede pasar en un momentico al temor, y en un momentico puede pasar a otro estado, en un momentico pasa, ¿sí? Ella puede estarse riendo y tú sales allá afuera y la encuentras sentada llorando. Entonces uno como padre tiene que aprender a conocer a sus hijos, a darse cuenta qué pasa con la niña, qué pasa con el niño, y aceptar uno como padre que los niños, cada uno es un mundo y tiene que conocerlos como son y aceptarlos como lo que tienen. Y uno como padre tiene que aceptar de que su niño, uno para uno siempre nace su hijo y mi hijo va a ser el mejor. Pero si el niño viene con una trayectoria diversa, digámoslo así, de pronto viene con un síndrome o alguna cosa, el primero que tiene que aceptar eso es el padre. Los padres son los primeros que tienen que aceptarlo, porque los padres no lo aceptan, nunca le van a ayudar al niño. Entonces, cuando uno acepta que el niño, como en el caso de Milore, tiene ese caso, y en el caso de John tiene el miedo a la oscuridad, uno acepta de que tiene eso y empieza a estudiar el caso y saber cómo llegar a los niños en ese momento, en cada niño. Entonces ellos venían muertos de risa, haciendo la cuestión de que habían estado haciendo muecas en el taller, de que habían estado haciendo las expresiones de miedo, de risa, de todo eso, y pues me pareció a mí que fue muy llenador para ellos, porque aprendieron entre sí a manejar algunas aptitudes, porque les enseñaron, a la vez de que les enseñaban cómo era el gesto de susto, les enseñaban cómo a controlarlo. Eso es como un laberinto. Usted llega donde está el miedo, llega donde está el miedo, inmediatamente usted tiene que vencer al miedo para poder seguir al siguiente paso. Me pareció muy bueno. Claro que sí, muchas gracias, don Gerardo. Señora Heidi, ¿usted qué nos puede contar de la experiencia que de pronto Laura le pudo haber contado? Bueno, pues haciendo un análisis de los tres niños, pudimos notar que la más expresiva es Lore, a pesar de la dificultad de pronto que la niña tiene, ¿no? Del proceso que ella lleva, es un poquito más demorado, pero de pronto por la misma edad mental que ella tiene es demasiado expresiva. Ella le fascina muchísimo los juegos de roles, le gusta la actuación, ¿no? Le dice, bueno, ahora vamos a actuar como la mamá, y ella se mete en el papel de la mamá y empieza a regañarlo a uno. ¿Y por qué? Y no hagas esto, y imita bastante los gestos. Y la forma como uno le habla a ella cuando uno actúa como mamá, ella lo imita bastante bien. Entonces, ese juego de roles a ella le gustó muchísimo. Em, se expresa muy bien, imita muy bien pues lo que uno la ponga a hacer. Los otros niños, los otros dos son un poco menos expresivos. De pronto por la edad ya son más grandecitos, pues ya les da como pena la actuación, ¿sí? Y hoy en día pues los niños les gusta mucho más que todo como esos juegos del celular y cosas como eso, entonces ellos ya son menos expresivos que los pequeñitos. Laura es un poco más tímida que los demás. eh, y Johncito también, es como por el mismo estilo de Laura. Yo soy más bien como tímidos, Vergonzosos, como, tímidos. sí, como que a veces les da vergüenza algunas cosas. Sin embargo, pues hicieron muy bien la actividad y nos comentaron que les había gustado muchísimo la actividad y que habían aprendido muchas cosas acerca de cómo sortear diferentes emociones que se pueden presentar en la vida. Este tipo de actividades me parecen muy interesantes en los niños, pero sí me gustaría como profundizar un poco más, o sea, que nosotros como padres de familia pudiéramos profundizar más en cuanto a cómo manejar ciertas emociones en nuestros hijos. Digamos, cómo ayudar a que, digamos, Laura o John, que son de pronto los más tímidos, cómo hacer que ellos sean menos tímidos, cómo hacer que ellos sean más seguros de sí mismos, puedan expresar sus emociones sin dificultad, ¿sí? De pronto también pues dedicar más tiempo a conocerlos más a fondo. A veces uno por las ocupaciones del hogar, del trabajo, de tantas cosas,
uno los descuida mucho, a veces uno ni sabe qué cosas les producen miedo. De pronto lo que uno logra así en la vida cotidiana notar, pero uno no sabe en el fondo de ellos sí qué cosas les producen tanto temor o qué cosas los avergüenzan. ¿Sí? Entonces también eso nos lleva a pensar a que debemos dedicar más tiempo a los niños, a conocerlos más a fondo y sobre todo también capacitarnos sobre la manera como podemos ayudar a que nuestros hijos superen dificultades sobre todo de temor, de vergüenza o miedo, bueno, lo que son emociones negativas que los pueden frenar a ellos en el proceso social o a nivel educativo, ¿sí? Muchas veces esos sentimientos, esas emociones no dejan que ellos se expresen libremente, ¿sí? Un niño con temor es un niño que en el aula de clase no va a participar igual porque va a decir, ay, no, qué tal se burlen de mí o qué tal me equivoque, entonces más bien se quedan calladitos, ¿sí? O la vergüenza, cositas como esas hacen que ellos sean menos sociables. Entonces es bueno como padres de familia también capacitarnos en esos aspectos para ayudar a que nuestros niños tengan un mejor desenvolvimiento a nivel social o a nivel académico. Claro que sí, señora Heidi. Y con lo que usted acaba de comentarnos, sí es muy importante, pues, como padres de familia, poder conocer más a fondo a los hijos. Sí, lo que usted dice es totalmente cierto en cuanto a que muchas veces los padres creen que porque se les da el techo, la comida y no les falta nada a los niños, ya tienen todo, ¿sí? Están bien. Están bien, pero muchas veces también hace falta ese acompañamiento de papá, de mamá, de que si el niño está triste tenga a quien contárselo, eh, generar como esa confianza entre los hijos y los padres para que ellos se sientan en total libertad de poder decir, mamá, me pasó esto, ¿cómo puedo solucionar esto? Ayúdame, necesito que me acompañes en este proceso, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. También lo que usted dice de la capacitación es demasiado importante buscar personas que tengan conocimiento sobre esto, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, no, yo que voy a llevar a mi hijo al psicólogo si él no está loco, ¿sí? Pero la ayuda psicosocial no solamente es en cuanto a problemas mentales, ¿sí? O sea, también allí se puede buscar ayuda en cuanto a procesos cognitivos, en cuanto a que allá pueden ayudar a encontrar las formas y hallar el motivo por el cual de pronto los niños o bueno, nuestros hijos o incluso nosotros, por qué estamos actuando de una forma. Sí, muchas veces el niño que era alegre y de un momento a otro se encierra en su habitación, ya no hace nada, ya no quiere compartir, pues ¿por qué está pasando eso? ¿Sí? Hay que investigar un poquito más a fondo a ver qué pasó, si es que en su círculo social de pronto de sus amigos o algo pasó, alguna situación y entonces ya por eso ellos ya no quieren ser como eran antes. Entonces, eso sí es muy importante, el poder dedicar un poco más de tiempo a los hijos y darse el espacio de poder conocerlos, poder saber qué les pasa, cuáles son sus miedos, cuáles son sus momentos de vergüenza, o sea, qué les da temor, sí, conocerlos un poquito más para así poder ayudarlos, porque si no se conoce el problema, pues cómo se van a ayudar, ¿verdad? Como usted decía, Julianita, uno asume uno que uno conoce a los hijos. Y resulta que eso es mentira. Eso es mentira. Uno no conoce, no termina de conocer sus hijos. No termina uno de conocer sus hijos, cómo están las cosas, cómo están en la escuela, cómo están acá, si les están haciendo bullying. Muchas veces tampoco cuentan acá, ni cuentan en la escuela. Hay veces ellos llevan su propia procesión por dentro. Y uno los ve acostados, uno dice, ya se acostó, está bien. Mentiras, muchas veces están despiertos. Ahora con ese asunto de los teléfonos, que se ha vuelto ya algo indispensable para todo el mundo, pero ellos no lo utilizan, ellos lo utilizan es para la ociosidad. O sea, tiene que darles un buen manejo, el manejo también en la casa, lo que decía mi esposa de rato, a todo el mundo darle su tiempo, el tiempo a las cosas para uno poder manejar su familia. Claro que sí. Y muy importante también lo de las redes de apoyo, ¿sí? Con estos talleres hemos aprendido que
A veces uno en familia no tiene la capacidad para darle solución a ciertas cosas y es muy importante acudir a la ayuda profesional, ¿sí? Con alguno de nuestros hijos nos vimos en la necesidad de acudir a la psicoorientadora para que nos colaborara en alguna situación y pudimos notar eh, que fue de gran ayuda, ¿sí? Porque no solo aconsejan al niño, sino que también nos hacen caer en cuenta nosotros qué errores estamos cometiendo de pronto como padres, como guía de nuestros hijos. Y entonces la formación no es solo para los niños, es para toda la familia. Y nos ayudan a todos a modificar ciertas conductas que nos estaban perjudicando. ¿Sí? Porque a veces cuando la situación como que se sale de las manos, ya empieza no solo a haber dificultades con los niños, sino por ejemplo ya que si hay una discusión, entonces ya empiezo yo a enfermarme también porque me duele la cabeza porque a toda hora estamos discutiendo o entonces a raíz de esa discusión va a haber problema con la pareja, ¿sí? Entonces es muy bueno acudir a las redes de apoyo, muy bueno apoyarnos en las personas profesionales. Claro que sí, es muy importante eh, esto que usted acaba de mencionar, porque muchas veces dentro del hogar o dentro de la comunicación en el hogar, la persona no va a tener la misma fluidez de contarlo. Sí, porque muchas veces va a pensar, "Ah, es que me va a cuestionar, es que me va a regañar, es que si yo le digo lo que está pasando no me va a creer", sí, entonces muchas veces ese apoyo psicosocial que está en el intermedio del padre y el hijo ayuda demasiado a poder hacer entender tanto al hijo como al padre de familia cómo solucionar ese problema. Bueno, para finalizar, quiero que me cuenten un poco cómo se sintieron con el taller que iba ya enfocado como tal a la familia, donde participaron todos, tanto ustedes como sus hijos, donde realizaron la manualidad y pues implementaron la comunicación y las ideas de todos. Pues para mí fue muy duro. Fue más fácil para los niños. Porque pues no soy muy bueno para las manualidades. Pero hicimos un portarretrato. Hicimos un portarretrato donde todos pusimos un granito de arena. El uno puso el pegante, el otro con el palito, el uno dio la idea. Mi esposa es más inteligente que yo. Daba las ideas de cómo poner los palitos, de cómo íbamos a meter la foto en el portarretrato, que había que darle un secado al mismo. O sea, y es algo que tan pequeño, tan básico, y se hizo entre todos. Entre todos lo pudimos lograr. Lo pudimos lograr y todo el mundo quedó contento porque si lo mira usted colgadito en la casa o algo, dice lo hicimos entre todos. Y eso es algo que forma un vínculo familiar, forma un vínculo familiar donde todo lo podemos hacer de esa forma, en un simple portarretrato, y así mismo podemos entre todos manejar nuestra familia. Claro que sí. Bueno, este tipo de actividades en las que se vincula a toda la familia son de vital importancia. O sea, no solamente digamos en la elaboración de una manualidad, uno debe tratar de vincular a los niños en cualquier actividad que se haga en casa, digamos la preparación de una receta o ir a un paseo, asistir a un evento. Lo ideal es que siempre tratemos de estar como juntos, ¿no? De compartir, porque esos momentos en familia son fundamentales sobre todo para los niños, ¿sí? El tiempo en familia es de compartir en familia, aprende uno muchísimo, uno comparte experiencias, hay cosas de los niños que uno no sabe y que en el momento de esas actividades las encuentra muy llamativas, muy bonitas, ayudarles a ellos o sea, en el momento de realizar una actividad, uno puede aprovechar no solamente para hacer la manualidad, sino para hablarles de otras cosas que también les van a servir a ellos, como por ejemplo, cómo ahorrar los materiales, por qué es importante ahorrar, porque esto nos cuesta, o que hagamos lo bonito porque va a ser para la casa. Entonces uno puede aprovechar esos tiempos en familia, no solamente para desarrollar una habilidad como tal, sino para fortalecer muchas otras habilidades en los niños, hablarles de muchas cosas, darles consejos. En fin, las actividades de compartir o de trabajo en equipo son muy buenas para la familia. Claro que sí. Durante esa actividad yo pude notar que pues todos se divertían, se reían, si de pronto alguno no sabía cómo hacer algo, uno de ustedes lo guiaba,
El tema del ahorro de materiales también es muy importante porque pues muchas veces cogen una hojita y hacen el dibujito bien en la mitad y lo recortan y el resto lo botan, entonces pues eso también es muy importante. La comunicación, porque digamos uno decía yo quiero hacerlo así y entonces la mamá o el papá decía sí, así está bien, pero agreguémosle esto. Y entonces entre todos se iba formando una idea que iba pues hacia el mismo objetivo, ¿sí? Y pues lo que dice don Gerardo también es muy importante, el llegar a la casa y ver el portarretrato y decir, este portarretrato lo construimos entre todos, o digamos en alguna ocasión, como decía la señora Heidi, se hace una receta, se aprende a hacer una torta, se aprende a hacer algo, se sale a montar en bicicleta, bueno, cualquier actividad que se haga en familia, la unión siempre pues va a ser muy importante porque eso va a ayudar a que emocional y cognitivamente los niños sean mucho mejor, ¿sí? Porque pues tienen el apoyo de mamá, de papá, de sus hermanos y siempre entre todos se van a estar apoyando sin importar pues las dificultades que cada uno tenga. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo, su disposición. Muchísimas gracias pues por haberme acompañado en este proceso, por estar dispuestos pues a colaborarme en cada una de las actividades. Pues esto es todo por el video. No, pues muchísimas gracias de verdad por siempre estar apoyándome y pues agradecerles su disposición y su tiempo. Muchas gracias Mucho a gusto. usted, Julianita. Mucho gusto. Bueno, hasta luego. Bueno, luego. muchas gracias.